Veamos ahora, digamos, el tema más importante de lo que es nuestro curso, que es el tema de trigonometría. Y decimos lo más importante porque esta es una herramienta que nos va a permitir analizar. O sea, el inicio del análisis trigonométrica se da con la circunferencia trigonométrica. Tema netamente ligado al álgebra. Trigonometría y álgebra van así de la mano en esta parte y en bastantes temas de nuestro curso. Mucha más relación que la parte geométrica. Veamos. El tema se llama circunferencia trigonométrica. Definición. ¿Qué es para nosotros una circunferencia trigonométrica? Es un conjunto de puntos que están en el plano, pero donde todos ellos equidistan una unidad del origen de coordenadas. Antes de continuar, ¿qué es equidistar? Significa distancias iguales. O sea, la circunferencia está formada por un montón de puntos y todos esos distan una unidad del origen. Se encuentran a una unidad del origen. ¿Qué significa, profe? Significa que esa distancia común se llama radio. Entonces, la circunferencia es un conjunto de puntos donde su centro será el origen de coordenadas, el punto 0, 0, porque todos equidistan de él. Y la distancia común, la distancia de cualquier punto al origen, porque con ese equidistan, esa distancia debe valer 1. Entonces, por esa razón es que a esto de acá también se le suele llamar circunferencia unitaria. Y lo vamos a abreviar nosotros llamándole CT. CT es para nosotros la circunferencia trigonométrica. Entonces, repito, ¿qué cosa es una circunferencia trigonométrica? Es un conjunto de puntos donde su centro está en el origen y la distancia, o sea, el radio debe valer ¿cuánto? 1. Todos cumplen eso porque todos equidistan del centro. ¿Ok? Muy bien, eso es lo principal para una circunferencia trigonométrica. Segundo, estos puntos donde la curva corta a los ejes coordenados, para nosotros son importantes en el análisis de las líneas. Por eso es que se ha tratado de darle un nombre a cada uno de ellos. Veamos, el punto A, que tiene coordenadas 1, 0, porque el abscisa es 1 y no hay ordenada 0, se le da el nombre de origen de arcos. Porque todo arco que tú ubiques acá sobre la circunferencia, si a mí no me dicen nada, ese arco debe empezar en el punto A. A eso se debe que le llamen origen de arcos. Es el origen natural para los arcos. Continuamos. Si el arco comienza en el punto B, este punto B tiene abscisa 0 pero ordenada 1, sería 0, 1, se le llama origen de complementos, porque el ángulo hasta acá es 90 grados y ustedes saben que a eso se le llama complementarios. A este que está acá, que es el punto opuesto de A, al opuesto de A se le denota así A', ¿ok? Y tendrá coordenada menos 1, 0, porque la abscisa es menos 1 y la ordenada es 0. Profe, el radio no era 1, el radio será 1, pero la abscisa es negativa porque está a la izquierda. El radio es una distancia, donde lo pongas siempre va a valer 1. Chicos, a este punto se le da el nombre de origen de suplementos, porque hasta acá el ángulo es 180 y a eso se les llama suplementarios. Este punto, que es el opuesto de B, a este se le pone coordenada 0, menos 1, porque no tiene abscisa y su ordenada es menos 1, hacia abajo una unidad. Profe, ¿ese no tiene nombre? No es que no tenga nombre, sino que no se les ha podido dar un nombre como a esos, que sí le hemos dado un nombre en particular, porque nosotros sabemos que hay ángulos complementarios, suplementarios, pero el ángulo hasta acá es 270. Y cuando los ángulos suman 270 no hay un nombre para esos ángulos. Es por eso es que a este puntito no se le pudo dar un nombre como a estos que sí se le pudo. Pero no estaría bien ponerle el sin nombre, ¿no? Simplemente no se le denota de no se le llama de ninguna forma. Ya está, continuamos. Profe, mi libro dice sin nombre, sí, ya me di cuenta. Hay libritos que hay que votar también. Voy a aplicar acá la teoría. Se sabe por definición que la distancia de este punto a este punto es el radio. La distancia del punto P al centro es el radio. Distancia entre dos puntos, eso lo hemos visto en geometría analítica. Eso se calcula así, como la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas cuadrado más diferencia de ordenadas cuadrado. Diferencia de abscisas sería x menos 0. Sería entonces x menos 0 elevado al cuadrado más diferencia de ordenadas, que sería y menos 0 elevado al cuadrado. Así se calcula esa distancia y esa distancia se llama radio y tú sabes que en la CT vale 1. Ya está. X menos 0 es x, entonces quedaría así, raíz cuadrada de x cuadrado. ¿Más cuánto? Y menos 0 es y, sería más y cuadrado. Y esto sigue siendo igual a 1.
elevarás al cuadrado y vas a obtener una ecuación. Elevando al cuadrado nos quedaría esto, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, porque 1 al cuadrado sigue siendo 1. A esto que acabamos de encontrar, chicos, le llamamos nosotros ecuación de la CT. Esta es la ecuación, esta es la regla de formación que va a tener cualquier punto que esté en la circunferencia trigonométrica. Repito, ¿cómo se le llama a esta igualdad obtenida? Ecuación de la CT, de la circunferencia trigonométrica. ¿Y eso qué significa? Que cualquier punto que esté acá debe cumplir con esto, porque esta es su regla de formación. Debe cumplir que su abscisa al cuadrado más su ordenada al cuadrado siempre me debe dar la unidad, siempre. Si quieres, agarra cualquiera de estos y reemplázalo y cumple. La abscisa es 0 al cuadrado 0, ordenada 1 al cuadrado 1, ¿la suma sale 1 o no? Tenía que salir 1. Agarro este punto, abscisa menos 1 al cuadrado 1, ordenada 0 al cuadrado 0, ¿la suma es 1 o no? Tenía que salir 1 porque está en la circunferencia, tiene que cumplir con esto que se llama regla de formación o ecuación de la CT. Muy bien, chicos, esta es tu herramienta de trabajo, la circunferencia trigonométrica. ¿Ok? No se olviden de eso. Características principales: centro en el origen y el radio es unitario. Y no te olvides que estos puntitos son importantes para el análisis y a cada uno de ellos se ha tratado de darle un nombre y a los que se pudo se le dio y a los que no quedan así como están. Muy bien. El segundo punto de nuestro tema es los arcos en posición normal. Todo arco que tú ubiques en la CT, así, todo arco que ubiques en la CT y que se inicie en el punto A. ¿Quién era el punto A, profesor? El origen de arcos, pues, hijo. Todo arco que se inicie en el punto A, que para ti es el origen de arcos, recibe este nombre, arco en posición normal. Entonces, un arco en posición normal no comienza en cualquier lugar, no. Inicia en el origen de arcos. Si lo giras así, sentido antihorario, arco positivo. Y si lo giras así, sentido horario, arco negativo. Veamos, voy a generar dos arcos. El primer arco lo generé desde A hasta P. Esto se llama arco AP. Si este arco de acá tiene un valor A, te digo que es A unidades, entonces a ese numerito A se le llama medida del arco AP. Repito, a este numerito A que está acá se le llama medida del arco AP. Y ese valorcito debe ser positivo. Y debe ser positivo porque está generado en sentido antihorario. Voy a generar un arco en sentido horario. Desde A hasta Q se llama arco AQ. Este numerito B que lo representa, ese numerito se llama medida del arco AQ. Medida del arco AQ. Profe, y ese valorcito B debe ser negativo. Y debe ser negativo porque está en sentido horario. Una de las características de los arcos en posición normal es esta, que si el arco mide A, su ángulo central es A radianes. Mira, el mismo valor pero expresado en radianes. Si este arco mide B, su ángulo central será B radianes. El mismo valor pero expresado en radianes. El arco no tiene unidades, el ángulo sí. Es el mismo valor pero el ángulo está expresado en radianes. Si yo te digo que este arco vale 2, su ángulo será 2 radianes. El arco vale 3, su ángulo es 3 radianes. El arco es menos 1, su ángulo menos 1 radian. El valor es el mismo, solo que con radianes. Este arco vale pi tercios radianes. El ángulo, entonces su arco será pi tercios. El mismo valor, pero el arco y el ángulo tienen una diferencia, que el arco no tiene unidades, el ángulo sí, tiene que estar expresado en radianes. Muy bien, ¿qué puedo observar yo en la figura? En la figura yo observo que el arco AP y el arco AQ, ambos están en posición normal. Y además también el arco AP, ¿dónde termina? Esa es una característica de los arcos en posición normal, que el lugar donde acaba el arco, ese va a ser su cuadrante. El arco AP terminó en el segundo, ¿o no? Entonces se dice que el arco AP pertenece al segundo y debe ser positivo. Ya está. El arco AQ terminó en el tercero, porque esto es primero, segundo, tercero. Entonces, si el arco AQ está en el tercero, debe ser negativo. ¿Porque está en el tercero? No, porque lo has girado en sentido
sentido horario. Entonces, así se trabaja con arcos en posición normal y esta es nuestra herramienta principal de trabajo, que es la CT. Muy bien. Veremos ahora qué relación existe entre los arcos en posición normal y los números reales. Para eso me voy a valer de la CT, circunferencia trigonométrica. Ya sabes, el radio vale 1 y su centro está en el origen. Y esto que está acá son los ejes coordenados. ¿Qué es lo que va a hacer, profe? Voy a agarrar una recta numérica, una recta real, cuyo origen esté acá, en el origen de arcos de la CT. Ahí justito le corresponde, es como si el eje Y lo hubiese puesto acá. Entonces el origen pasó a ser este. Ese es el nuevo cero para esta recta. Como esto es una recta numérica, por acá estarán los valores positivos, como los he puesto ahí, 1, 2, si quieres más, tú sigues arriba. Valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, si quieres más, sigues hacia abajo. Ya está, y esa es una recta numérica. ¿Qué es lo que va a hacer, profe? Voy a agarrar la recta numérica y la voy a doblar como si fuese una cinta flexible sobre esta circunferencia. Imagínense que sea pues un carrete de hilo y yo lo voy a doblar el hilito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo haga eso? Eso de ahí, primero, me va a ayudar a establecer una correspondencia entre los números y los arcos. Y de ahí en adelante tu cabecita debe tener presente que todo arco es un número real. Y que todo número real, si lo llevo a la CT, me va a representar un arco, pero en posición normal. Comencemos. Agarro la parte positiva y lo giro. Acá está la parte positiva. Muy bien. Si esto de acá era 1, ese valor 1, cuando yo agarre y enrolle esta recta, va a pasarse acá. O sea que este valor 1 se pasó acá. Este valor 2 se pasó acá. Y los demás valores también se pasan por acá, porque es la misma recta que la estoy enrollando. Lo mismo va a pasar con el segmento, la parte negativa. A ver, lo giro hacia allá. El valor 2 lo giro hacia acá. Ya está. Estamos haciendo el enrollamiento. Profe, ¿qué ocurrió? Acabo de observar que los números que estaban en la recta pasaron a ubicarse en la circunferencia. Ya está. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que esto sea valor 1? Que este segmento orientado también vale 1. Valor 2 significa que este segmento orientado vale 2 desde acá hasta arriba. Valor menos 1, este segmento es menos 1 y todo este segmento sería menos 2 para nosotros. Muy bien. Profe, pero cuando usted agarre la recta y lo enrolle sobre la circunferencia, este segmento se convierte en arco. Así es, y todo arco que comienza acá se llama arco en posición normal. O sea que los números reales, cuando los lleve a la CT, se convierten en un arco en posición normal. Este número 2, agarro y lo doblé, llegó hasta acá, se convirtió en el arco 2. Ah, profe, el número 1 en la CT se dice arco 1. El número 2 se dice arco 2. Al igual ocurre acá con los negativos. El número menos 1 se convierte en el arco menos 1. El número menos 2, cuando lo lleve, se convierte en el arco menos 2. Conclusión, acabas de observar que todo número real se puede convertir en un arco, pero un arco en posición normal. Entonces el número 1, arco 1, número 2, arco 2, número menos 1, arco menos 1, número menos 2, arco menos 2. ¿Eso qué implica? Que todo número real, todo número que estaba en la recta, se representa en la CT como un arco en posición normal. ¿Ok? Por eso decimos, los números reales son arcos. O viceversa, los arcos son números. Y eso es lo que te he tratado de escribir en estas dos partecitas del final. Todo número real nos representa en la CT un arco en posición normal. Y viceversa, todo arco en posición normal quedará representado por un número real. Entonces, cuando tú me hables de un arco es un número real. Entienda eso, ¿ok? Esa es la correspondencia que existe entre los arcos y los números reales. Muy bien, ahora pasemos a ubicar arcos en la CT. Si estamos hablando de arcos bastante, es porque los arcos son la base de todo esto. O sea, todo esto se analiza en base a arcos. Muy bien, para eso voy a colocar un par de ejemplitos para ubicarnos bien. Primer ejemplito, ubique los arcos 3 epicétimos, 5 epicétimos, 9 epicétimos, 11 epicétimos en la CT.
Siempre que quieras ubicar arcos en la CT, tus referencias son los cuadrantales. Siempre para ubicar el cuadrante de un arco, tengo que saber tomar como referencia, los arcos cuadrantales. Ya tú sabes quiénes son. Aquí está el 0, acá está el pi medios, acá está pi, 3 pi medios y 2 pi. Profe, ¿y dónde está el arco 3 pi séptimos? Ah, bueno, para saber dónde está el arco 3 pi séptimos, usted agarra y divide 3 entre 7. Ah, eso va a salir 0,4, profe, aproximadamente. Entonces dices, 3 pi séptimos, a ver, vamos a colocarlo por acá, 0,4. Te das cuenta que no hemos tocado el pi, ¿no? O sea, 3 pi séptimos sería así. Esta división es 0,4, sería 0,4 pi. ¿Dónde está ubicado 0,4 pi? Aproximadamente. Primer cuadrante, porque el primer cuadrante va desde 0 hasta 1 medio de pi, y 1 medio es 0,5. Desde 0 hasta 0,5, 0,4 debe estar por acá, pues, profe. Aquí se encuentra el arco 3 pi séptimos. Aproximadamente, ¿cuánto es eso? 0,4 pi. Ya está. Ah, o sea que para ubicar el cuadrante es fácil, pues simplemente divide los numeritos y sabrás dónde ubicarlo. A ver, el arco 5 pi séptimos. Divido 5 entre 7. Profe, aproximadamente eso sale 0,7 por 7,49. Ah, ya, sale aproximadamente 0,7. Acá está 0,5 pi hasta 1 pi. De 0,5 a 1, 0,7 estará por acá. Entonces, aquí está el arco para nosotros 5 pi séptimos. Aproximadamente, ¿cuánto es 5 pi séptimos? 0,7 pi. ¿Algún problema con eso? Esperemos que no. Entonces vas ubicando los arcos según en el cuadrante que le corresponde. 9 pi séptimos, divido 9 entre 7. Entonces sería así, 9 entre 7. No toques a pi, ¿eh? Profe, no lo toques. A ver, divides 9 entre 7. 1, resto quedaría 2. Bajo un 0, 1,2 aproximadamente. Ah, profe, entonces 9 entre 7 sale 1,2. Esto es 1,2 pi. A ver, 1,2 está por acá, porque acá está 1 pi y acá está 1,5 pi. 1,2 debe estar por acá. Por acá estaría 9 pi séptimos. Eso aproximadamente es 1,2 pi. Profe, es al toque, claro, pues no vas a estar pasando a grados, ¿no? Se van a matar. A ver, el 11 pi séptimos, divido 11 entre 7. 11 entre 7, no toques a pi, ya te dije, no lo toques. Sería así, 1, 7 por 1, 7 y resto quedaría 4. Bajo un cerito y sería el coma, ¿no? Sería 5, 1,5 y un poquito más. 7 por 5, 35. Quedaría 5, quedaría 5, 5, no, 5, 7. Sale 1,57 aproximadamente. Profe, esta división sale 1,57 pi. Ah, si acá es 1,5 y acá es 2, 1,57 estará por acá. Entonces aquí estaría el ángulo 11 pi séptimos. Aproximadamente 1,57 pi. Es un poquito más de 1,5, pero y un poquito más ya estás en el cuarto cuadrante. Y así se ubica arcos en la CT. No necesariamente tienes que estar pasando a grados como loquito, siempre todos los valores. No, hay que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Muy bien, continuando entonces con esto, diremos lo siguiente. Profe, ¿y qué pasa con los arcos que están abajo? Te he puesto como ejemplo, ubica ahora los arcos 1, 2, 3, 4. Profe, pero esos son números. ¿Y qué tiene? Ya hemos visto ahorita que todo número real es un arco en la circunferencia trigonométrica. Entonces, ubícame estos arcos. La única diferencia entre estos y los de arriba es que estos arcos no tienen pi, los de arriba sí tenían pi. ¿Y qué va a hacer, profe, cuando el arco no tiene pi? Fácil, tus referencias siempre son los cuadrantales. Lo único que haces, como ahora ya no debe haber pi, reemplazas el valor de pi, pues. El pi para nosotros es 3,14, entonces acá ya no le llamo pi, le llamo 3,14. Arriba era pi medios, la mitad de 3,14, 1,57. Abajo es 3 pi medios, sería pi medios, ¿qué es esto? Por 3, multiplícalo por 3 y te sale esto, 4,71. Y cuando des la vuelta sería 2 pi, y 2 pi es el doble de 3,14, o sea 6,28. En base a esto ya puedes ubicar esos arquitos. El arco que vale 1 significa que está por acá, porque este es 1,57. Profe, ¿y qué significa que ese arco sea 1?
que toda esta distancia, no todo este arco, y todo esto vale 1. Porque tú sabes que todo arco empieza acá, pues. Ya no te van a estar poniendo todo eso. De frente te van a poner el punto final nada más. Se sobreentiende dónde empiezan los arcos. El arco que vale 2 debe estar por acá. El arco que vale 3 debe estar por acá, porque acá es 3,14, el arco 3 es un poquito menos. El arco que vale 4 tiene que estar por este lado de acá. Entonces por acá vamos a poner el arco que vale 4. El arco que vale 5 debe estar por acá, mayor que 4,71, por acá estará el arco que vale 5, pero menor que 6,28. Y el arco que vale 6 lo ubicaré por acá. Acabas de ubicar los 6 primeros arcos que están en posición normal. Profe, un ratito, ¿y por qué puso el arco 2 un poquito más arriba que el arco 1? No es que el profe lo ponga porque le da la gana, es porque todo tiene un significado. Si tú necesitas precisión, tienes que saber guiarte. ¿Por qué lo he puesto más pegadito a esto? Por distancias. De acá hasta acá es 0,57 y de acá hasta acá es 0,40. Este está más cerquita, pues 0,43. Este está 0,57, está más lejitos. Uno se ubica así. Pregunta, ¿quién está más cercano al eje X? ¿El arco 3 o el arco 6? Fíjate, de acá hasta acá 0,14, de acá hasta acá 0,28. Ah, este está más cerquita porque la distancia es menor. Entonces así también voy a ubicarme. Siempre es bueno manejar eso de ahí. Muy bien. Veremos ahora los arcos cuadrantales en la circunferencia trigonométrica. Mire, nosotros ya hemos visto que los ángulos cuadrantales son los que caen en los ejes. Entonces los arcos cuadrantales también son los que caen en los ejes. Todo arco cuadrantal es múltiplo del ángulo recto. Todo eso ya está establecido porque ya lo hemos estudiado en el tema anterior o en los temas anteriores. Todo arco cuadrantal que caiga a la derecha siempre debe ser un par de pi. ¿Por qué, profesor? Te pones a contar, hijo. 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, 10pi, 2, 4, 6, 8, 10, son pares de pi. Esa es la forma general. Pares de pi. ¿Cómo se escribe un número par? 2n o 2k. Entonces se dice 12 pi, pero una cosita, ese n debe ser entero. Siempre que tú generalices un valor, a esa letra que uses para generalizar se le llama parámetro. Y los parámetros solo toman valores enteros. Entonces, ¿qué forma general tienen los cuadrantales que caen a la derecha? Pares de pi, pero no olvidarse que su parámetro es entero. A partir de ahí comenzamos. Los cuadrantales que acaban arriba, todo cuadrantal que acabe arriba, ¿qué forma general debe tener? 2n pi más este pedacito. Pero este pedacito de acá es pi medios. Entonces el arco de arriba tendrá la forma de 2n pi más pi medios. No olvidarse que el que cae acá, ese número n, perdón, debe ser positivo, entero, nada más. Acá. Si tú efectúas eso, sacando mínimo como un múltiplo, factorizando, te va a salir 4n más 1. Por pi medios. Si tienes duda, multiplica 4n pi sobre 2, 2n pi. Pi medios por 1, pi medios. Así que esto y esto es lo mismo. Lo que pasa es que a veces uno no se acuerda formas generales. Acuérdate más sumando. Profe, acá es 2n pi. Esta es la clave de todo. Si este no sabes, estás en problemas. Profe, 2n pi más pi medios. El que cae acá, profe, sería 2n pi más pi, pues. 2n pi más pi, le factorizo el pi y quedaría 2n más 1 por pi. Ya está. Eso significa 2n pi más pi, solo que ya está factorizado. Continuamos entonces. A ver, el arco cuadrantal que cae aquí abajo tiene la forma de 2n pi más todo esto que vale 3 pi medios. Se escribe así, 2n pi más 3 pi medios. Si tú factorizas, sumas, restas, quebrados, te va a salir 4n más 3 por pi medio. Ya está. Y esa es la forma general que tienen los cuadrantales en cada uno de los sitios. ¿Correcto? Muy bien. Son 4 posiciones para los cuadrantales. Ahí tienen las 4 formas que deben tener en cada uno de los lugares. Los pares de pi están a la derecha. Impares de pi, ¿esto se llama impar o no? Impares de pi a la izquierda. Y en el eje Y, 2n pi más pi medios o 2n pi más 3 pi medios. Esto significa múltiplo de 4 más 1 por pi medios y esto significa múltiplo de 4 más 3 por pi medios.
Ahora, los cuadrantales también los puedo tomar por ejes. Si un cuadrantal cae en el eje X, no importa cómo hayas girado, si cae en el eje X ya tiene una forma general. ¿Y cuál es la forma general, profe? La forma general, cuando caigas en el eje X, debe ser múltiplo de pi. Todo cuadrantal que cae en el eje X es un múltiplo de pi, se le escribe así, npi o kpi. No te olvides que esa letra n se llama parámetro y que solo puede tomar valores enteros. Profe, pero ¿por qué npi? Ponte a contar. Cuando de algo no te acuerdes, póngase a contar. 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi. Ah, van de pi en pi. Eso se llama múltiplo de pi, muchacho. ¿Correcto? Listo. ¿Qué pasa si el cuadrantal cae en el eje Y? Si el cuadrantal cae aquí en el eje Y, entonces ya no es un múltiplo de pi. Debe ser un múltiplo impar de pi medios. Profe, ¿por qué impar de pi medios? No te olvides que cada cuadrante vale pi medios. Si te olvidas de algo, te dije, ponte a contar. Todo ángulo que cae acá debe ser un impar de pi medios. 2n más 1 por pi medios. Esa es su forma general. Profe, ¿cómo me voy a poner a contar? Cuenta, pues, hijo, así. ¿Tú qué crees? ¿Que eso cómo lo han deducido? Son expertos, amaneció y me soñé que debe ser así. No, las cosas son de este tipo. A ver, mira, si cae arriba, el ángulo sería pi medios. Cuando caigas abajo, sería 3 pi medios. Si regresas arriba, sería 3 pi medios, 4 pi medios, 5 pi medios. Ya está. Si regresas abajo, 5, 6 pi medios, 7 pi medios. Ah, profe, esos cuadrantales que caen aquí siempre tienen pi medios. Pi medios por un impar, mira, pi medios por 1, pi medios por 3, pi medios por 5, son impares por pi medio. Ahí está, mira, impares por pi medio. No hay que ser un genio para aprender esto, simplemente hay que ser astuto. Ustedes tienen que sumar. Cuando no sepan algo, pónganse a contar. Esa es la base de todo esto. En este capítulo tú no vas a ver ni una fórmula, porque todo lo tienes que deducir. Por eso es uno de los más odiados. No estamos muy acostumbrados a hacer, más que nos digan cuál es la fórmula para reemplazar. Y un examen ya no está haciendo así mucho. Ya hay que tener cuidado con eso, hay que reacostumbrarse a ver las cosas. Bien, chicos. Ahora vamos a ver, entrando ya a lo que nosotros necesitamos. Primero nos hemos preparado viendo todos los elementos que voy a necesitar. La CT, cómo funciona la CT, qué cosa es un arco en posición normal, cómo se puede ubicar un arco y los cuadrantales. De esto, por favor, prohibido, olvídate tu nombre si quieres, pero de los cuadrantales jamás te olvides, porque esa es tu regla para todo lo que vayas a ver en trigonometría. Muy bien, vamos a calcular ahora las razones trigonométricas, pero de arcos en posición normal. O sea, en la circunferencia trigonométrica. Mira, tú sabes que si para mí el arco es teta, su ángulo es teta radianes, ¿correcto? Resulta que estos dos tienen la misma abertura. Y por tener la misma abertura tendrán las mismas razones. Y esa es la propiedad que se establece acá. Si quieres razones de un arco, será igual a las razones de su ángulo central. El arco y su ángulo central, repito, tienen la misma abertura. Por eso es que las razones no van a cambiar, permanecen constantes. Mientras la abertura no cambie, no cambian las proporciones, no cambian las razones. Por eso se dice, razones del arco y razones de su ángulo central siempre serán iguales. Acá está escrito eso. Razones del arco igual razones de su ángulo central. Si para mí el arco es teta, su ángulo central, ¿quién es? Si mi arco es teta, su ángulo central, ¿quién es? Ah, teta radianes, profe. ¿Cuándo se aplica esta propiedad? Esta propiedad se aplica cuando estés calculando razones de arcos. Profe, ¿y cómo yo me voy a dar cuenta que lo de adentro es un arco? Porque adentro también hay ángulos. Ah, fácil, pues es que los arcos, ya vimos, no tienen unidades. Los arcos son valores numéricos. En cambio, los ángulos sí. Y en este capítulo, los ángulos deben estar expresados en radianes. Como ejemplo de esto, un par de aplicaciones. Supongamos que le digo, quiero calcular, chicos, el seno de 30. ¿Qué es lo primero que el alumno piensa? En su amigo. Perdón, en un medio.
Seno de 30 vale 1/2. Ah, cuidado, eso no es así. Profe, ¿usted me enseñó? No. El profe te dijo, seno de 30 grados vale 1/2. Acá dice 30 grados, no. Entonces no vale 1/2. Ahí dice seno de 30. ¿Y qué significa? Que ese 30 no es ángulo, es arco, pues, porque no tiene unidades. Entonces, ahí te están preguntando seno del arco 30. El seno del arco 30, ahí le aplicas la regla. Será igual al seno de su ángulo central. Y si mi arco vale 30, ¿cuánto será su ángulo central? 30 radianes. Esa es la aplicación de la propiedad. Esto es arco, esto ya no. ¿Qué cosa es esto? Esto se llama ángulo y para nosotros es su ángulo central, el que le corresponde. Ya está. Entonces, ¿cuándo se aplica la regla? Cuando calcule razones de arcos. ¿Cómo me doy cuenta que es un arco? Porque no tiene unidades. Muy bien, sigamos. Segundo ejemplito, un parcito es suficiente. Quiero calcular tangente de pi cuartos. Profe, ese pi cuartos no tiene unidades, entonces significa que ese pi cuartos para ti es un arco. Y te están preguntando la tangente del arco pi cuartos. ¿Y cuánto es eso, profe? La tangente del arco, si mi arco es pi cuartos, su ángulo es pi cuartos radianes. Será igual a la tangente de su ángulo central, que es pi cuartos radianes. ¿Listo? Esto se llama ángulo central. Si tú quieres transformar a grados, no se puede el arco, porque el arco es un número. Los números no tienen unidades. Los ángulos sí los puedo pasar a grados, porque pi radianes es 180 entre 4. Ah, esto sale 45, profe. Y la tangente 45 vale 1. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí yo puedo trabajar. Entonces, las propiedades, esta propiedad, ¿cuándo la vas a usar? Cuando quieras razones de arcos. Las razones del arco serán iguales a las razones de su ángulo central. ¿Es correcto eso? Esperemos que no haya ningún problema. ¿Cómo me doy cuenta que es arco? Porque no tiene unidades. ¿Cómo me doy cuenta que es ángulo? Porque sí tiene unidades. Los ángulos puedo transformarlos a otro sistema, los arcos no, porque son valores numéricos. ¿Ok? Esperemos estar claros con eso. Ahora continuaremos con lo siguiente. Calculemos ahora las razones de un arco en posición normal. Para ello, ubicaremos un arco en cualquier cuadrante. En este caso lo voy a ubicar en el tercero. Veamos, si tengo un arco en el tercer cuadrante y le llamo teta, entonces su ángulo central debe ser teta radianes. Y para no escribir todo esto le vamos a poner alfa. O sea, para mí es alfa, viene a ser teta radianes. Por definición, las razones del arco en posición normal serán iguales a las razones de su ángulo central, que viene a ser alfa. Es lo que está escrito acá. Razones del arco teta son iguales a las razones de su ángulo central, que es alfa. Calculemos ahora una por una las razones. Si quiero calcular el seno del arco teta, se calcula el seno de su ángulo central, que es alfa. Y el seno de un ángulo siempre es ordenada sobre el radio vector. Ahí está, ordenada sobre el radio vector. Pero como estás en la CT, el radio vale 1. Entonces, ordenada sobre 1, eso sale Y. Lo cual implica que el seno del arco teta será la ordenada del punto P, o sea, la ordenada de su extremo, porque P es el extremo final del arco teta. Calculemos coseno. El coseno del arco teta será igual al coseno de alfa, porque ese es su ángulo central. Y el coseno es abscisa sobre radio vector. Estés en el cuadrante que estés, la definición jamás cambiaba. Profe, el radio vector vale 1, entonces la división sale X. Con lo cual compruebas que el coseno del arco teta será el X, o sea, la abscisa del punto P. Ah, entonces el coseno de teta es la abscisa de este punto, que es el extremo del arco teta. Muy bien. Tangente del arco teta será igual a la tangente de alfa, que es su ángulo central. Y una tangente en el plano coordenado es ordenada sobre abscisa. Ordenada sobre abscisa. Colocando esto, tú ya comprobaste una identidad, porque si yo divido ordenada sobre abscisa, ¿qué estás dividiendo? Seno sobre coseno. Por eso decimos nosotros, toda tangente debe ser seno sobre coseno. Y ya lo demostraste sin necesidad de tener ni un triangulito, sino en forma general. Esto de acá, en realidad es una herramienta que te permite demostrar todas las identidades, simplemente aplicando esta definición que está aquí, que hay que saberla manejar bien.
Acabamos entonces de comprobar que si quiero calcular el seno y el coseno en la CTE, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando en la CTE. Bueno, el seno y el coseno son dos coordenadas. El seno viene a ser la ordenada y el coseno la abscisa del punto final. El punto final del arco teta. Si quiero las coordenadas del punto teta, del extremo final de teta, coseno, seno de teta. Coseno es la abscisa y seno es la ordenada. Eso lo hemos puesto acá como observación. Después de calcular las razones del arco teta, se observó que las coordenadas del punto P, que es el extremo del arco teta, son: este punto P tiene una abscisa, que es el coseno, y tiene una ordenada, que viene a ser el seno. Entonces el punto P sería XY, y siempre será coseno-seno. El punto final de un arco siempre será coseno-seno de ese arco. En general, entonces, coloco mi circunferencia trigonométrica. Este es mi arco teta. El punto final del arco teta, coseno-seno del arco teta. Tengo mi arco alfa. Mientras esté en posición normal, la definición funciona. El punto final de alfa, coseno-seno de alfa. Repito, el punto final de alfa, coseno-seno de alfa. Profe, pero el arco es negativo. Eso no importa. El punto final, coseno-seno. Nada más. Muy bien. Con esto entonces hemos visto la forma de cómo calcular razones y qué implicancia tiene para calcular coordenadas de un punto en la circunferencia trigonométrica. Muy bien. Veremos ahora las líneas trigonométricas. ¿Qué son las líneas trigonométricas? Como lo hemos puesto acá, son segmentos de recta orientados cuya medida nos representa el valor numérico de una razón trigonométrica. Entonces, las líneas son segmentos de recta, pero tienen orientación. ¿Eso qué significa? Que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Entonces, las líneas trigonométricas son segmentos orientados cuya medida nos representa el valor de alguna de las razones trigonométricas. Nosotros sabemos que hay 6 razones, entonces habrán 6 líneas. Una línea para cada una de las razones. Comencemos. Si yo quiero graficar la línea seno o representar la línea seno, diremos así: el seno de un arco en posición normal se representa como la ordenada de su extremo. Por ejemplo, tengo mi arco alfa. Este arco alfa tiene una abscisa y tiene una ordenada. La ordenada de ese punto será el seno del arco alfa. Eso es lo que nos está diciendo la definición y eso es lo que comprobamos hace un ratito. Porque al calcular el seno del arco teta, yo había demostrado que era el Y, o sea, era la ordenada. Conclusión: cuando quieras graficar un seno, grafique la ordenada. Si yo tengo el arco alfa, la ordenada del extremo final, eso será seno de alfa. Profe, y si este es el arco beta, la ordenada de este punto será el seno del arco beta. ¿Qué cosa es el seno entonces? Es la ordenada del extremo del arco. ¿Y la ordenada dónde debe estar ubicado? En el eje Y. Aquí se ubican las ordenadas. Pero también sabemos que una ordenada es esto. Chicos, si esto es una recta numérica, del origen hasta acá, este segmento también es seno de alfa, que lo puedo colocar acá. Por eso también decimos, esta línea vertical también me representa el seno y está bien, y este es un segmento positivo, porque toda ordenada hacia arriba es un valor positivo. Profe, este segmento vertical es igual a esta, y esta distancia es seno de beta. Esto también sería seno de beta. Son segmentos orientados, entonces tiene signo y es un signo negativo. Conclusión: hay 2 formas para representar al seno. O bien lo tomas como un valor en el eje, porque si son ordenadas son valores en el eje, pero también el seno, la ordenada, es una vertical, porque las ordenadas también son segmentos verticales. Si lo quieres ver como segmentos, tienen dirección. Por consiguiente, me tienes que indicar su signo. Este seno es positivo, este seno es negativo. Se coloca así. Si tú me quieres decir seno positivo, se escribe así. ¿Qué significa seno con un más? Abajo o arriba, no importa. Esto significa que los valores del seno son positivos. ¿Qué significa seno con un menos? Eso significa valores del seno, valores negativos. Pero no vayas a poner el signo adelante. Eso ya no significa negativo. ¿Qué significa decir menos seno?
Eso no significa seno negativo, por si acaso. Esto significa opuesto del seno. Y el opuesto del seno puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo dónde esté. Entonces, las líneas trigonométricas simplemente se le llama seno. Esté para arriba, para abajo, no importa, seno. Pero tú me indicas el signo colocándolo abajo o colocándolo arriba. Si lo pones adelante ya no es negativo ni positivo. Se llama opuesto del seno. Ya no estás graficando el seno, estás graficando el opuesto del seno. Y eso no es lo que estamos viendo ahorita. Lo mismo ocurre para todas las líneas trigonométricas. Veamos la línea coseno. La línea coseno o el coseno de un arco en posición normal se representa en la CT como la abscisa de su extremo, cosa que también habíamos demostrado hace un ratito, porque el coseno me salió X, quiere decir que el coseno es una abscisa. Entonces veamos, si yo tengo un arco en el segundo cuadrante, no interesa en qué cuadrante estés, sino que el arco esté en posición normal. Si tengo un arco en el segundo cuadrante, entonces la abscisa de ese punto será el coseno del arco. Profe, ¿qué era la abscisa? Es el valor en el eje X, pues. Lo llevas al eje X, este puntito tiene un valor, eso se llama abscisa del extremo. Esta abscisa será el coseno del arco alfa. Te llevo a otro cuadrante, arco beta, cuarto cuadrante. Quiero la abscisa de beta, lo llevo al eje X. Ese valorcito será el coseno de beta, porque es la abscisa del arco, del extremo de beta. Entonces, así se grafica un coseno. Es un valor, pero en el eje X. ¿Por qué? Porque un coseno es una abscisa. Pero resulta que ustedes también saben que la abscisa es la parte horizontal. Entonces, si yo quiero graficar el coseno del arco alfa, también sería este segmento que se dirige hacia allá, porque la abscisa y la ordenada siempre se dirigen al punto. Entonces, la abscisa sería esto. Esa abscisa es el coseno del arco alfa. Y este coseno es un valor negativo. Cada vez que uses un segmento, como es una flechita, tiene signo, tiene dirección, tienes que indicármelo. Profe, el coseno de beta, si mi arco beta está acá, la abscisa sería este segmento. Ese segmento sería para mí el coseno del arco beta. Y en este caso este coseno es positivo. ¿Por qué? Porque las abscisas que se dirigen a la derecha son positivas, abscisas a la izquierda negativas. Entonces ahí tenemos la forma de representar un coseno. Dos formas. O bien lo tomas como valor en el eje. ¿En qué eje? En el eje X. Pues no ves que es una abscisa, tiene que estar en el eje X. O bien lo tomas como un segmento horizontal. Si se dirige a la derecha es positivo y si se dirige a la izquierda es negativo. Muy bien, entonces cuando tú veas esta notación, coseno con más, ¿eso qué significa, profe? Coseno con más significa que el coseno toma valores positivos. Ahí está, coseno con más significa que el coseno toma valores positivos. Y si veo coseno con menos, abajo, arriba, no importa, eso significa que los valores del coseno son cantidades negativas. Muy bien, ahí tenemos entonces cómo se grafica el seno, cómo se grafica el coseno de un arco en la CT. Si yo les preguntase, hablemos del seno, el seno es así, o también es valor en el eje Y. ¿Dónde el seno es positivo? Cuando se dirija hacia arriba, profe. Si se dirige hacia arriba, primer y segundo cuadrante. Si se dirige hacia abajo, segundo y tercer cuadrante. Los senos serían negativos. Hablando del coseno. El coseno es una abscisa, se representa así, horizontal. Si se dirige a la derecha, positivo. Y si se dirige a la izquierda, negativo. El coseno es positivo para acá, primer y cuarto cuadrante. Coseno es negativo para allá, segundo y tercer cuadrante. Y ahí tendremos la ubicación de cada uno de los cosenos y sus signos correspondientes. La línea tangente ahora para nosotros se representa así. Si tú quieres graficar la tangente de un arco, representar la tangente de un arco que está en posición normal, paso 1. Primero debes trazar el eje de tangentes. Profe, ¿qué es eso? Es una recta numérica. Es una recta numérica, repito, como si fuera el eje Y, recta numérica, pero que se traza desde el punto A, desde el origen de arcos de la CT. O quiere decir que el punto A es el nuevo origen ahora, es como si el eje Y lo hubiera puesto acá, este nuevo origen está acá, este es el cero de esta recta. Muy bien, una vez que colocas el eje de tangentes, agarras el radio que pasa por el extremo del arco y este radio lo prolongas hasta que corte al eje. Una vez que el radio corta el eje en un puntito, a este puntito le corresponde un valor en la recta. Ese valor que le corresponde es la tangente del arco alfa. Entonces, la tangente, ¿qué cosa es? Es el valor que le corresponde en la recta numérica,
en el eje de tangentes. Muy bien, y ese valorcito se determina prolongando el radio. Estés en el cuadrante que estés, la teoría no va a cambiar, es la misma. Por eso te voy a llevar ahora a otro cuadrante, arco beta, segundo cuadrante. Profe, es negativo, no interesa. Mientras esté en posición normal, la teoría va a funcionar igual. ¿Cómo se grafica, profe, la tangente del arco beta? Agarras el radio que pasa por el extremo, este sería el radio, y lo prolongas. Profe, por ahí no, dime por qué. Porque si lo prolongas por acá, se aleja del eje, no lo voy a cortar. Entonces prolongas por el otro lado. La definición dice prolonga el radio, pero no te ha dicho ni para un lado ni para el otro. La idea es prolongar hasta que cortes al eje. Entonces, sentido común para llegar a cortar. Por allá te alejas, no vas a cortar, tiene que ser por acá. Una vez que cortas al eje, ese valorcito que le corresponde en la recta será la tangente del arco beta. Entonces, esto será tangente de beta. Listo. Por eso decimos que la tangente, ¿qué cosa es? El valor que le corresponde en la recta numérica, en el eje de tangentes. Y por teoría, nosotros ya sabemos que si este puntito es tangente, este segmento que va desde el origen hasta ese punto, también será la tangente, coincide con el valor que le corresponde. Este segmento será positivo porque está dirigido hacia arriba. Si este puntito tiene un valor tangente de beta, el segmento que se dirige desde el origen hasta ese punto, eso también será tangente de beta, porque coincide con el valor que le corresponde. Valor negativo. ¿Por qué, profe? Porque está dirigido hacia abajo. En conclusión, para que tú puedas graficar la tangente, el radio debe cortar al eje. Profe, ¿y qué pasa si el radio no corta el eje? Entonces no hay tangente, pues. Repito, la tangente, ¿qué cosa es? El valor donde el radio cortó al eje. ¿Qué pasa si el radio no corta el eje? Entonces no hay tangente. Dígame entonces, ¿cuándo no hay tangente? Cuando el radio no corte al eje. Ahí no habrá tangente. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando un segmento no corta esta recta. Eso va a ocurrir cuando el segmento y la recta sean paralelos. ¿Y eso dónde va a ocurrir? Acá. Cuando tú veas que el arco esté acá, por más que tú prolongues estos radios, jamás cortarás al eje porque se convierten en paralelos. Profe, y si no se cortan, ¿qué significa? Que aquí y aquí no hay tangente. Jamás lo vas a poder calcular porque ni uno de estos corta al eje. Y si no corta al eje, ni uno de esos tiene tangente. Se escribe así. Para este puntito, para este arco, que en este caso es 90 grados, se dice no existe la tangente. Así se escribe, no existe tangente de ese arco. ¿Correcto? Igual acá. Este tampoco tiene tangente porque el radio es paralelo con esta recta. Entonces escribiremos no existe tangente. Esta es la forma de escribir. Listo. Ya está. Línea tangente. Veamos ahora su línea gemela, que se llama línea cotangente. Profe, la cotangente de un arco, ¿cómo se grafica en la CT? Es algo similar a la tangente. La única diferencia es que la tangente está en esta recta vertical y la cotangente acá, en esta recta horizontal. Por ejemplo, línea cotangente. Para representar la cotangente de un arco en posición normal, trazaremos primero el eje de cotangentes. Profe, ¿qué es eso? Esta recta. La recta numérica que pasa por el punto B y que es tangente a la CT, a esa le llamamos eje de cotangentes. Es una recta numérica, repito, tangente a la CT, pero trazada desde el punto B, que para nosotros ya no se llama origen de arcos, se llama origen de complementos. Muy bien, ya tracé mi recta. Ah, profe, es como si fuera el eje X, ¿no? El eje X lo puse arriba. ¿De acuerdo? Háganse una idea. Entonces el origen va a estar acá. Este va a ser el 0 para esta nueva recta. Una vez que trazas el eje de cotangentes, se hace esto. Agarras el radio que pasa por el extremo y lo prolongas. ¿Hasta dónde prolongo, profe? Hasta que cortes al eje en un puntito. El valor donde cortas, ese valorcito será la cotangente del arco alfa. Ya está. Entonces la cotangente, ¿qué cosa es? El valor que le corresponde en esta recta, en el eje de cotangentes.
Estés en el cuadrante que estés, la definición no cambia. Diremos así, profe, acá le voy a poner un arco beta. Prolongo por acá, por ahí no, profe, se está alejando, no va a cortar, por el otro lado prolongas. Una vez que cortas al eje, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Una vez que corto al eje, repito, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Simplemente que este puntito de acá, el valor que le corresponde a este puntito, sería la cotangente del arco beta. ¿Listo? Y así se representa la cotangente, ¿no? El radio se prolonga hasta cortar. El radio se prolonga hasta cortar. Ya tengo la cotangente. Continúo. Esto significa que del origen hasta ese punto, ese segmento dirigido también vale cotangente de alfa. Y en este caso es un valor positivo porque está dirigido hacia la derecha. Este segmento dirigido del origen hasta acá, que se dirige desde el origen hasta el punto cotangente beta, esto también será cotangente de beta. El segmento que está dirigido desde el origen, el segmento que va desde el origen hasta un punto, siempre coincide con el valor que le corresponde a ese puntito. Y esto de acá es negativo porque está dirigido hacia la izquierda. Ahí tienes entonces cómo se grafica la cotangente, dos formas, o como valor en el eje o simplemente como segmento. ¿Ok? Muy bien. Ahora, quiere decir esto que cuando tú quieras calcular la cotangente, el radio debe cortar al eje. ¿Qué ocurre si el radio no corta al eje? Entonces no hay cotangente. Profe, ¿y cuándo ocurre eso? Cuando este radio y esta recta se conviertan en paralelas. Y eso va a ocurrir acá, cuando el arco esté acá, en el eje X. Porque cualquiera de estos radios que tú prolongues son paralelos con el eje de cotangentes. Y si son paralelos no habrá intersección. Profe, y si no lo intersecta, entonces no hay cotangente. Pues no ves que la cotangente es el valor donde se intersectan. Si no hay intersección, no hay cotangente. Conclusión, no existe cotangente acá y no existe cotangente acá. Escribiremos eso así. No existe cotangente para este arco y no existe cotangente para ese arco. Para todo el resto sí habrá una cotangente, pero para ellos no. ¿Ok? Entonces ya vimos, chicos, las 4 líneas principales. Falta un par más que son secante y cosecante, que la vamos a ver dentro de un momentito.